ya tengo la placa conectada, ya tengo la placa con todas las ondas, ¿no? Todos los terminales de mi analizador lógico conectados. No todos los cables estoy usándolo ahora, vamos por etapas. Acá lo que primero arranqué a conectar fue a PowerOC en el canal 0, SPI, el terminal 1 de la BIOS lo conecté en el canal 1, VRON lo conecté en 2, PowerOC en 3, Clock PCI LPC en 4. ¿Por qué Clock PCI LPC? Porque por limitaciones del equipo yo necesito medir el LPC, porque es un clock que trabaja con 3 volts y es un clock lento. Entonces ya del vamos estoy superando lo que el equipo me puede dar, lo que el analizador lógico me puede dar. Entonces agarré el clock más lento que tengo en la máquina, el clock más lento que va a aparecer después del arranque de la máquina, ¿no? Porque si no podría haber agarrado el RTC, pero no es lo que quiero ver en este momento. Quiero ver los clocks que arrancan después de mi PowerOC. Entonces tomé ahí una muestra, voy a tomar una muestra del Clock PCI LPC, que es un clock de 33 MHz que trabaja con picos de 3 volts, y el analizador lógico me va a permitir ver eso más o menos bien. Pero bueno, si yo intentara tomar un clock de PCI Express, por ejemplo, ya no podría. Bueno, de RAM PowerOC en el canal 5, VGate, recordando que es el Power Good de la fuente del V-Core, y Platform Reset, que como sabemos es ahí el último reset que vamos a tener en el equipo, junto con CPU Power Good. Todo esto lo podemos ver, junto con CPU Reset. Todo esto lo podemos ver en lo que son las secuencias y lo que es el datasheet. Básicamente me concentré mucho en esto. Después van a ver otras señales, pero la base es esta. La base es PowerOC, a PowerOC, la base es DRAM PowerOC. Estoy muy concentrado en la parte del Power Management del PCH. ¿Por qué? Si yo entiendo el Power Management del PCH, yo puedo entender cómo funciona el PCH y puedo trabajar con muchas otras placas. Pero aún así puse otros terminales, como es la parte de clock y la parte de CPI. Vamos a ver qué pasa. Yo necesito seleccionar acá un trigger. El primero de todos. ¿Quién va a ser el primero de todos? Yo ya dije que primero necesito tener a PowerOC para tener lectura en la BIOS. Entonces puse mi trigger acá en a PowerOC. Le doy Start. Me dice, esperando por el trigger, esperando por el disparo. Conecté y empezó a capturar. A veces eso ocurre porque cuando conectas puede haber un pequeño pico que el analizador lógico te lo detecta. Un inrush, ¿no? Una transiente. Y a veces te lo puede detectar, pero no quiere decir que empezó a capturar lo que corresponde. Entonces cortamos, damos Start de nuevo y arrancamos de nuevo. Sampling. Listo. Capturó. Quiere decir que tengo un estado lógico alto en mi PowerOC. Terminó de capturar, apago para que el equipo no recaliente. Así, lo único que estoy viendo hasta ahora es a PowerOC y después empieza la lectura de la BIOS. Ya estamos avanzando. Si yo muevo el zoom, empiezo a ver los demás canales como van subiendo. Después que tengo lectura en BIOS, un buen tiempo después voy a tener VRON. Después tengo PowerOC. Después de mi PowerOC tengo Clock PCI LPC, tal cual dice en el diagrama. Acá tengo un DRAM PowerGood que viene justo después de PowerOC. Viene acá entre el PowerOC y los clocks. VGate, que es el PowerGood del V-Core, viene bien después de los clocks. Y por último, tengo Platform Reset, que viene después de todo. Y mientras todo eso ocurre, puedo ir viendo cómo mi BIOS
va a tener un poco de lectura justo después de ApowerOC. Mi BIOS va a tener un poco de lectura después de BRON. Va a tener más lectura. Después llegamos a tener PowerOC y empezamos con los clocks y vuelve a leer. Después tenemos DRAM PowerOC. En realidad tenemos PowerOC, DRAM PowerOC. Después tenemos los clocks. Después tenemos el VGate y Platform Reset. Y después tenemos más lectura de BIOS. Noten que el analizador lógico está bastante exprimido, porque si yo tomo acá el clock PCI LPC, que debería ser de 33 MHz, si yo lo mido, me mide cualquier cosa. Me mide que tengo 1.33 MHz acá, 1.143 por acá. Digamos que no logra mostrarme un dato real. Por eso, imagínense ustedes, si yo no logro medir un clock, una línea de clock de 33 MHz, ¿qué sentido tiene las personas que conectan un analizador lógico como este, chiquitito, de 24 MHz, que no son 24 MHz reales, lo conectan y quieren medir el clock de la BIOS, el pin 1 de la BIOS, el pin 2 de la BIOS, quieren medir entrada, salida de datos, chip select y clock? No tiene sentido. Lo que les va a mostrar es basura. Lo que me está mostrando acá en realidad es basura. Si yo me baso en esto, yo digo, listo, mi generador de clock está destruido. Pero, ¿qué pasa? A grandes rasgos, porque estas señales, estos estados lógicos, estos cambios de estado lógico, tienen un buen tiempo de margen. Es algo que el analizador lógico logra captar, porque no es algo tan preciso. Miren la diferencia de captar algo, miren todo el zoom que tengo que hacer, ¿no? El analizador lógico tiene que captar todo esto, y esto es 1.3 MHz. Si tuviera que captar 33 MHz, tiene que trabajar mucho, tiene que sacar una cantidad de muestras inmensa, y no lo logra. Pero las muestras que tiene que sacar para poder darme los timings de algunas señales, de algunos cambios de estados en las señales que estamos analizando, no es tanto trabajo para el analizador, logra hacerlo. Bien, de acá ya empezamos a sacar conclusiones. Es evidente que si no tenemos datos en la BIOS, ponemos el osciloscopio, pin 1, pin 2, lo que sea, no tenemos absolutamente nada, sabemos que necesitamos buscar ApowerOC. Y si tenemos, ya sabemos que ApowerOC está bien. Después sabemos que cuando tengamos PowerOC, vamos a tener PowerOC, DRAM PowerOC, y ahí vamos a tener clock. Acorde a lo que nos indica nuestro datasheet, necesitamos sí o sí tener PowerOC para que el clock suba. Entonces, si tenemos PowerOC, vamos a tener clock. Entonces yo ya no mido PowerOC, yo mido clocks. Yo me voy a lo que es el clock PCI LPC, que detalle, no es un terminal programable. Les muestro el clock PCI LPC. Acá está, clock PCI LPC, va al terminal 12 PCI clock y no es programable. ¿Qué quiere decir? Es un estándar. Yo busco un KB930, cualquier placa que use el KB930, solo para recordarme que este clock está acá en el terminal 12. Y yo voy a medir el terminal 12 y si ahí tengo clock, yo sé que tengo PowerOC. Yo sé que todas las fuentes están activadas, menos la del procesador que recibió su habilitación, sí, también, pero todavía no tiene PowerGood. Pero yo ya puedo decir que del CPU
para arriba, o sea, del CPU para atrás, yo tengo todos los power goods. Está todo ok. Yo tengo acá de RAM power ok, yo tengo power ok, yo tengo todos los power ok en la máquina menos CPU core. ¿Cómo? Midiendo que tengo clock en el terminal 12 de este componente. Si fuera otro, solo tienen que buscar en todos los EC. Ese terminal es estándar. Ese terminal no es programable. Es fijo. Entonces, ustedes solo tienen que buscar en el EC que use su placa, buscan cualquier otra placa que use ese EC, ven a dónde está el terminal de clock y van a medir el clock. Si miden ese clock, ya saben, 1, que el PCH está reaccionando, 2, que tenemos lectura en la BIOS, 3, que todas las fuentes menos CPU Core están bien. Ustedes miren todas las etapas que han saltado. Bien, y sin necesitar un diagrama. Solo necesitan cualquier diagrama que use SS para identificar el terminal. Otro tema muy interesante que vamos a resaltar es: Cristian, pero ¿cómo puede ser? Los clocks empiezan acá adelante y vos ya tenés lectura de SPI acá atrás. ¿Cómo puede ser eso? Si los clocks empiezan después y la SPI, la BIOS, necesita clock. Bueno, si nos fijamos aquí, podemos ver, el datasheet nos indica que el cristal del RTC va para un oscilador interno, va a hacer trabajar un oscilador interno del PCH que nos va a generar el clock del SPI. Entonces, por eso es tan importante que el clock del RTC esté funcionando como corresponde. El clock del RTC necesita estar en perfecto estado porque él va a ser el encargado de generar nuestro clock de la BIOS. Si nosotros tenemos el RTC trabajando de manera indebida, nuestra BIOS va a trabajar de manera indebida. Es muy importante que tengamos este RTC funcionando perfectamente porque él va a ser el responsable de manejarnos este clock de la BIOS, que vamos a tener lectura en esta BIOS justo después de AppPowerOC, pero antes que se empiecen a generar los demás clocks. Como podemos ver, los demás clocks son basados en el cristal de 25 MHz que entra en el bloque de PLL del PCH y se va a transformar en 33 MHz, 100 MHz, 100 MHz, 24, 48, 27, 33, 14, etc. Bien. De ahí ya vamos sacando mucha información. Esto es una información muy, muy valiosa. Pero bueno, vamos a exprimirla más. Vamos a sacarle más jugo. Bien. Yo quiero acá, por ejemplo, ¿cuál es la fuente que tiene que arrancar antes de AppPowerOC? ¿Cuál es la que me va a decir mi AppPowerOC está ok? Vamos a probar. Listo. Hago un pequeño corte. Arrancamos de nuevo para que no demore mucho. Ubico aquí mis fuentes de alimentación, mi PowerGood, y volvemos. Vamos a hacer algunos cambios, poner más, sacar algunos cables, poner otros y seguir.